Buenos días para todos. Gracias a Andrea Escobar y obviamente a Publicaciones Semana no solamente por invitarme y por invitar a personas como Jack e Inca, que seguramente tienen muchas más cosas que decir y que enseñarnos, sino por proponer un espacio de reflexión alrededor de un tema que yo creo que es central en los debates que tenemos que tener como país en un momento en que se supone tenemos que abrazar un futuro de posconflicto, o por lo menos un futuro sin el conflicto más antiguo de América Latina en cuanto a la guerrilla, una organización alzada en armas, se refiere. Voy a presentar brevemente a nuestros dos invitados. Inca Matila es doctora en Economía Internacional, tiene una maestría en Ciencias Sociales y Economía de la Universidad de Helsinki. Hoy es la directora adjunta del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia. Cuenta con más de 15 años en experiencia en políticas y prácticas de cooperación internacional, con especialización en planificación estratégica y evaluación orientada a resultados. Ha trabajado estos 12 últimos años en la región de América Latina y el Caribe. Y por supuesto, doctor Jack, que acaba de ilustrarnos y demostrarnos cómo una sociedad que se propone objetivos comunes logra atravesar las brechas sociales y espirituales. El doctor Jaak Aaviksoo es físico de la Universidad de Tartu en Estonia, es doctor en física de la Academia de Ciencias de Estonia, fue ministro de Educación e Investigación, además de ministro de Defensa de su país. Asimismo fue profesor de óptica y estereoscopía, estando a cargo del Instituto de Física Experimental, además de ser elegido 2 veces como rector de su alma mater y miembro directivo de la misma. Además es miembro de la Academia de Ciencias de Estonia y rector de la universidad. A los dos, gracias por estar con nosotros. Tenemos muy poco tiempo, así que voy a ser muy concreto en mis preguntas. Voy a comenzar con Inca preguntándole concretamente cómo ve un programa como el PNUD, un tema como la educación, en un país que se está enfrentando como Colombia al posconflicto. Y tú que has viajado en Colombia, ¿cómo ves el tema de la educación hoy, aquí y ahora, sin tantos o grandilocuencia, sino sobre el territorio? ¿Cómo es el tema tú de la educación desde el PNUD? Muchas gracias. Un gusto primero. Gracias por la invitación desde PNUD, desde Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Es un privilegio compartir este espacio con todos ustedes. Desde Naciones Unidas y desde PNUD vemos el papel de educación en varios sentidos. Como ustedes saben, Colombia fue muy activo en promover una nueva agenda de desarrollo para el mundo entero, que se llama la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Colombia tomó un empuje para promover esta conversación y este nuevo compromiso que compromete cada uno de los países a nivel mundial a ciertos retos y alcanzar unos 169 metas. En esta agenda hay un objetivo específico sobre educación y no cualquier tipo de educación, sino educación de calidad. Pero también nos está retando en doble vías en este momento, entendiendo que educación es probablemente la herramienta más poderosa para promover adelante toda una agenda de desarrollo sostenible. Además que educación es desarrollo en sí mismo. Desde experiencia internacional y desde Naciones Unidas también hemos visto una conexión entre pobreza y educación, muy en línea a lo que se ha destacado antes, la importancia de garantizar las mismas condiciones y oportunidades para cada una de las personas en cada país en el mundo entero. Y en esta línea lo que hemos visto que el poder de la educación
educación de calidad, que realmente si se logra los 12 años de educación, que es la recomendación mínima según los convenios internacionales, como el Tratado y Convenio de Niño, realmente disminuye, por ejemplo, por 87% la probabilidad de ser pobre. De misma manera, hemos visto en varios países donde trabajamos que la trampa y la facilidad de caer y recaer a la pobreza tiene mucho que ver con la educación. Probablemente poca educación y mala calidad es el factor que produce pobreza e inequidad en las sociedades de una manera más eficiente. El contexto colombiano hoy en día, yo creo que como una funcionaria internacional cada día se despierta y preguntando y destacando el privilegio que tenemos en este momento estar en Colombia. Colombia está ante una ventana de oportunidad tremenda con el reciente acuerdo de paz y con un compromiso de promover y trabajar hacia paz sostenible. Y en este sentido, lo que hemos visto de esta experiencia de cómo se supera conflictos armados y cómo se puede construir paz sostenible, tiene también mucho que ver con la educación. Anteriormente hablamos sobre las grandes brechas que todavía existen en caso de Colombia. Si realmente queremos superar las causas de raíz del conflicto armado y diferentes tipos de conflictividades, tenemos que invertir en educación de calidad, especialmente en las zonas rurales y lejanas de Colombia. El promedio de educación en Colombia en este momento en escolaridad es 8.5 años. La meta, la recomendación internacional es 12. Y en ciudades como Quibdó, las personas apenas llegan a 5 años en promedio. También el gran reto, lo que quiero poner a la mesa, es cómo en las zonas rurales de Colombia se está casi 10, 20 años detrás del progreso que en las ciudades. Entonces, en este momento, esto es el gran reto y a la vez también la gran oportunidad de acelerar no solamente educación, sino educación como la herramienta más poderosa de llegar al desarrollo humano en Colombia. Gracias, Inka. Jack, yo quería preguntarle, usted decía algo en la intervención que acaba de tener que me sugirió pedirle una reflexión sobre nuestro momento. Usted decía que en Estonia lograron de alguna manera vencer la desigualdad de las escuelas. Yo me pregunto cómo mandar un mensaje a este país para que venza esa falta de empatía entre lo rural y lo urbano, entre ricos y pobres. Es decir, ¿qué tendría que hacer uno para crear una escolaridad en donde quepamos todos los seres humanos en un país tan desigual como el nuestro? It's very hard to advise if you don't know the details and backgrounds, but what I think is important and what is at least has been important or crucial even in Estonia is that you create for all teachers everywhere the same, or at least as much the same working conditions as everywhere. For instance, we have standardized the teachers' salaries all across the country, although they are municipal schools run by municipalities. And some of the municipalities are clearly richer and some are poorer. But the teacher salaries must be all the same all across the country. And we have run into adverse problems, so that in some rural areas, teachers are so much better off than the rest of the population. That creates tension. But I think it's one of the ways to move ahead. So the teacher is the same teacher and similarly funded everywhere, wherever he or she teaches. That is clearly one. Then the second element is that he or she gets the access to same training programs, in-service training programs. So that is in-service training is the best mechanism of
building the coherent standard of teaching everywhere in every school. So I think handling teachers as a federal national resource some way is one of the ways forward. Inka, usted oyendo eso y conociendo este lugar, ¿cómo ve los retos de lograr algo así en este país? ¿Cómo afrontar esos retos tan grandes en un país tan desigual, insisto? Incluso en la exposición misma de la ministra se muestran los niveles de desigualdad. ¿Usted qué tendría que decir al respecto? Gracias, esta es una excelente pregunta y muy en centro del debate lo que tenemos en este momento a nivel global sobre cómo avanzar en general hacia el desarrollo humano sostenible. Y uno de los grandes aprendizajes que hemos visto en diferentes países es la importancia de mover hacia enfoques sectoriales a enfoques más integrales. Es decir, no trabajar solamente el tema de educación, sino utilizar educación de calidad como un motor, un punto de acupuntura, un acelerador para mover hacia adelante otros elementos y desafíos en términos de desarrollo. Entonces, con esto lo que quiero decir es importante buscar la complementariedad entre diferentes tipos de políticas públicas para asegurar que estas políticas públicas no se anulen entre sí, sino se complementen y potencian poniendo las personas al centro y especialmente los que están en este momento más atrás. Concentrar con acciones específicas, diferenciadas desde las necesidades y desde diferentes realidades a las personas que en este momento se encuentran en las condiciones de mayor vulnerabilidad. Lo que Alejandro antes dijo, por ejemplo, los niños de conflicto. ¿Cómo llegar a estas personas, las niñas, niños que realmente están viviendo en condiciones con mayores vulnerabilidades y ofrecerles las mismas oportunidades? Entonces, esto es lo que en Naciones Unidas y en PNUD estamos trabajando mucho en combos de políticas públicas donde realmente con mismos recursos y con mismo tipo de políticas, pensándolos bien, se puede acelerar y complementar las acciones de este sector público. Sin el ánimo de profundizar demasiado, pues sin embargo, ¿eso es viable en un país de alguna manera que no tiene en este momento las condiciones para hacerlo? Es decir, la brecha que hay entre una ciudad como Quibdó y un departamento como Boyacá, de alguna manera a mí me hace pensar que eso no va a ser inmediato, que va a ser un proceso muy largo. Puede ser un proceso muy largo. En este momento en Colombia se tiene el promedio de años de escolaridad que se tenía en Estados Unidos en 1900. Entonces la clave aquí es, como me han enseñado mis dos hijas, Uma y Emma, que tienen 8 y 5 años, muy inspirados del cuento de Alicia de País de Maravillas. No correr es detenerse. Entonces, en este momento lo más importante es buscar las formas, cómo superar estas brechas. Y realmente yo creo que Colombia tiene todos esos elementos. Tiene tremenda riqueza en su naturaleza, en sus recursos humanos, en su economía y sobre todo en su gente. La capacidad de los colombianos y las colombianas es impresionante y creemos que, y desde una mirada exterior, creemos que todas las piezas del puzzle, en caso de Colombia, sí están disponibles en este contexto. Hay que aprovechar las oportunidades y no concentrar en donde tenemos desafíos, sino realmente ver que sí es posible, pero no podemos parar. Tenemos que realmente utilizar las experiencias de otros países como Estonia, como tenemos el mundo lleno de este tipo de experiencias, para ver cómo se puede acelerar para superar estas brechas de inequidad, utilizando como la educación de calidad la herramienta y el medio más poderoso para empujar este desarrollo adelante. Y yo creo que, un tema más, yo creo que en este momento Colombia está en una situación muy privilegiada.
El mundo entero está mirando Colombia como una gran oportunidad y una luz de esperanza para el mundo entero en un momento donde a nivel mundial tenemos más conflictos que hace muchos siglos. Esto abre también la oportunidad de poner enfoque los avances que en Colombia se puede promover. Entonces, yo quiero destacar la importancia de este momento histórico también para promover educación de calidad como motor de desarrollo en Colombia. Finalmente, yo quisiera saber, Jack, su opinión sobre otro asunto que me parece que es central en el debate o va a ser central en el debate de ahora en adelante en la educación colombiana, y es la historia. Y es la historia de un conflicto que hemos vivido y es la historia de un pasado que si no logramos sanar seguramente no nos va a permitir construir el futuro. Un país como el suyo que fue ocupado, que vivió guerras, cómo de alguna manera empezó a poner en el centro del debate un tema como el pasado y cómo ponerse de acuerdo o por lo menos llegar a conversaciones sobre ese pasado doloroso que pesa sobre todos nosotros. History is always painful. But we also know that no conflict is eternal. One way, sooner or later, you reach an agreement and you have to move forward. Of course, this pain or even hatred has its consequences. And you can't do them away just like that. You sign a paper and that's it. So it remains sometimes for generations, but it remains. But getting rid of that, I believe, is very much based on confidence building. That you start working together, and by this cooperation you understand that you have a win-win situation. You can do together something that was impossible to do alone. And by that means, you simply, gradually, step after step, you build trust and you understand that this former enemy may be your friend, he can help you. So this, I think, is very, very important. And of course, a clear component to that is that you really treat everybody in the same way, irrespective what the background was. Was he from one side or the other? Irrespective of that, offering the same opportunities. This, I think, is the most important confidence-building measure. But I would like to underline one more thing. We see far too often that individual people or villages or schools or cities or even regions suffer from lack of self-confidence. They say that nobody from my village has ever gone to a university. And by saying that, this person thinks that I don't have a chance because nobody from our village has made it to a PhD. And this lack of self-confidence is one of the biggest obstacles for really showing your full potential, because we are statistically equal. From every village, from every city, there is equal opportunity, equal chance by the laws of nature that somebody ends up in a prominent position, be it a singer or a PhD or professor, I don't know, a politician, a businessman, whoever. So if we break this glass ceiling that basically sits in psychology, in the limitedness of what we can really achieve, then we can make wonders. We can really make things happen that looked as impossible before. And sometimes this is a classical problem, has been in industrial England, 19th century. Whole towns thought that there's no way for a university degree for them.
And after breaking this glass ceiling, we see that they can be as capable as those from London or any other place. And I think the same is true for the most remote areas in Colombia or Estonia too. I think this is one of the problems we have to address, building self-confidence, encouraging people. You are great, you can make things happen. One of you can, at least one. Next year two. Pues a los dos gracias, es un privilegio oír miradas extranjeras a nosotros. Creo que Colombia necesita de esas voces y necesita ser mirada por el mundo hoy más que nunca. Mil gracias. Gracias. Hola, un momento, tenemos preguntas. Así es, tenemos preguntas que están haciendo nuestros panelistas, nuestros invitados, más bien ustedes, los asistentes, a través de nuestra app. ¿Consideran que la educación virtual disminuye las brechas de desigualdad e inclusión en la sociedad? Juan David, tú eliges quién responde. Yo creo que es importante entender que hay que poner todos los diferentes medios en función de buscar los mejores caminos a lograr una educación de calidad. Educación virtual, según las investigaciones, se ha podido ver que tiene un efecto muy positivo, pero no puede ser el fin, sino los contenidos y la calidad en sí tiene que ser el fin, donde ponemos diferentes medios, como puede ser las nuevas tecnologías, incluso educación virtual, un excelente medio, pero que nos acordemos cuál es el fin en sí mismo para llegar a una educación en calidad. Well, I very much agree with what was said. No technology alone can solve problems. People solve problems. Only people can solve problems, and I think we need appropriate policies despite any technological advances. Even more so, we have to be careful. Some of the technologies may grow the gaps. We have to be very, very careful. So, yes, technology is good, but good policy is better. ¿Otra pregunta tenemos? No, de momento no. Mil gracias. Y gracias a Inca y a Jack. Muy bien, y yo les quiero recordar que ustedes pueden interactuar con este evento en tiempo real. Les quiero invitar para que por favor descarguen ya mismo el app cumbredeeducacion.com. Allí ustedes pues podrán consultar la agenda en tiempo real, nuevas conexiones con el gremio, ver el perfil de los conferencistas, guardar notas personales, participar en nuestras encuestas y preguntas. También tendrán acceso a la guía de muestra comercial e interactuar en redes sociales. Recuerden nuestro hashtag numeral Educar para Liderar y numeral CLE 2017, CLE de Cumbre de Líderes por la Educación. Y pues bueno, la conclusión es que sin duda alguna hemos hecho avances. Colombia va por buen camino, pero aún nos quedan muchos desafíos y retos por resolver. Uno de ellos, como lo apunta el doctor Alejandro Adler, es que la educación debe promover una formación integral que le permita al estudiante identificar su proyecto de vida y alcanzar su máximo potencial. Dicha formación debe, sin duda alguna, desarrollar habilidades socioemocionales que incluyan el mindfulness, la comunicación, la resiliencia, el comportamiento altruista y la toma de decisiones, entre otras muchas. Para profundizar en este tema, le quiero dar la bienvenida a Alejandro Adler, director de Educación Internacional del Centro de Psicología Positiva de la Universidad de Pensilvania. Recibámoslo con un muy fuerte aplauso.